ya estamos en la sesión 7 y significa que nos estamos cambiando de diamante. Es un momento muy emocionante este. Entonces, yo ya les comentaba un poquito, ¿cierto?, dónde estamos con esta definición del problema y establecimiento de la pregunta. Estamos llegando aquí a esta intersección, ¿cierto?, convergiendo, cerrando, ¿cierto?, la definición del problema con esta nueva comprensión que tenemos después de haber levantado datos con usuarios y con usuarias, y el proceso de ideación vuelve a abrirse, ¿cierto?, el diamante, y empezamos a hacer un proceso de divergencia. Ya les voy a contar por qué es un proceso de divergencia, cómo lo vamos a hacer, cuáles son todo el resto de las técnicas maravillosas que podemos implementar. Vamos a soltar nuestra creatividad y vamos ojalá a aplicar una o dos técnicas, ¿cierto?, o métodos de ideación distintos para empezar, ¿cierto?, con este proceso de generación de la solución. Dicho eso, vamos a hacer la introducción al proceso de ideación. Vamos a hablar un poquito primero de qué es, cuáles son algunos principios que tenemos que seguir, y luego de eso vamos a ya introducir a diversas técnicas de ideación, a pesar de que no vamos a alcanzar a ocuparlas todas, pero creo que es súper importante que ustedes manejen, conozcan, ¿cierto?, que hay distintas técnicas, porque de aquí al futuro yo sé que como van a ser unos agentes de cambio innovadores tremendos en sus instituciones, entonces efectivamente necesitan, ¿cierto?, tener una gama más amplia de conocimiento. Dicho eso, de contarles un poco que lo que vamos a hacer en el proceso de innovación, ahora de generación de ideas, se inspira un poco en este funnel de Roger Martin, donde dice que hay como 3 estadios, ¿cierto?, el proceso de innovación, que al principio es como un misterio, es un caos, tenemos como ideas, ¿cierto?, ahí como que no clasificadas, no conexas, ¿cierto? Y si se fijan, el funnel es como más grande, este, ¿cierto?, embudo. Pero después, ¿cierto?, vamos buscando patrones, clasificando, vamos encontrando, ¿cierto?, algunas reglas generales que nos permiten hacer un ordenamiento, y luego ya vamos a tener una formulación mucho más, ¿cierto?, específica, que nos va a permitir entonces poder consolidarla. Esto lo vamos a traducir en el proceso, ¿cierto?, de ideación que vamos a hacer. ¿Qué significa esto en específico? Que vamos a, si se fijan, inspirarnos en este mismo embudo y vamos a partir del desafío. Por eso es tan importante el trabajo que estaban haciendo ahora recién, de ponerse al día, de ver si nuestro desafío estaba bien, ¿cierto?, abordado, que no fuera muy amplio, pero que no fuera tan específico, de manera que tengamos un buen norte para poder seguir estos 4 pasos que vamos a explicar. Hoy no vamos a alcanzar a hacer los 4 pasos. Tranquilidad, vamos a seguir la próxima sesión, pero esto es para que ustedes tengan un ordenamiento y sepan cómo este proceso de ideación se va a ir llevando a cabo. Entonces, si se fijan en la parte más ancha, ¿cierto?, de este embudo, tenemos la ideación general, donde vamos a ir por muchas ideas. Luego las vamos a categorizar, entonces ya empieza, ¿cierto?, a converger un poquito más. Vamos a priorizarlas en base a la cual tenga la mayor probabilidad, ¿cierto?, de poder dar cuenta bien de nuestro desafío, y luego de eso ya vamos a desarrollar un poquito el concepto, ¿cierto?, la conceptualización de esta solución para quedar listísimos para el proceso de prototipado. Entonces, primera fase, ¿cierto?, de ideación, bien amplio. Y para ello, entonces, esto está, pero cae, como dicen acá, de cajón, ¿cierto?, que la ideación es el proceso donde nos vamos a concentrar en generar ideas. Entonces, cuando vemos el doble diamante, sabemos que teníamos procesos de divergencia y de convergencia. Bueno, acá estamos, ya cerramos el primer diamante, ¿cierto?, y vamos a abrir en un proceso de divergencia, ¿cierto?, el proceso de ideación. ¿Por qué? Porque queremos muchas ideas en este primer momento, ¿cierto?, para poder luego seleccionar la mejor, para poder pasar a al proceso de prototipado y de testeo, y posteriormente, ¿cierto?, de ya tener una solución empaquetada para nuestros usuarios. Entonces, obviamente, queremos utilizar toda la creatividad que ustedes tienen, ¿cierto?, para poder desarrollar ideas innovadoras. Y para eso vamos a ir siguiendo ciertas recomendaciones y ciertas herramientas. Acá una frase que a nosotros nos gusta porque da,
¿cierto?, la impresión de que hay gente creativa y hay gente que no es creativa. Y no es verdad. La creatividad es un músculo que se entrena, ¿sí? Que no nos va a caer aquí la idea más innovadora como esta imagen que normalmente uno estudia de que estaba ahí Newton sentado debajo de un árbol y pum, le cayó una manzana prácticamente en la cabeza y ¡paf! Salió, ¿cierto?, la teoría de la gravedad. No. Aquí, por ejemplo, Thomas Edison nos dice, bueno, la genialidad es 1% inspiración y 99%, ¿cierto?, perseverancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de ideación es un proceso de trabajo arduo, que tiene un procedimiento que lo vamos a ir siguiendo. ¿Para qué? Para poder generar una idea innovadora, una idea genial. Pero no va a ser lo primero que pensemos, de seguro. Por eso vamos a seguir, ¿cierto?, este proceso. Este artista tiene una cierta frase muy similar a lo que recién les estaba comentando, ¿cierto? Que es que la inspiración es un poco como para los amateurs, para los principiantes. El resto de nosotros tenemos que aparecer e ir a trabajar. Es decir, todos los procesos creativos son procesos que se trabajan, que se entrenan, ¿cierto? Que se fortalecen, es como ir al gimnasio. No nos van a hacer así de la noche a la mañana. Entonces, hay algunas técnicas, ¿cierto? Y algunas recomendaciones a seguir para poder efectivamente entrar a este proceso de generación de ideas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder innovar realmente creativamente? ¿Cuáles son estos lineamientos que nos van a ayudar a poder desarrollar una buena solución? Uno, fíjense, lo que yo les decía, no es cierto, ¿cómo se llama?, de estricta. No, es que necesitamos tener, ¿cierto?, el desafío claro para mantenernos en ese foco cuando hagamos el proceso de ideación. Es nuestro norte, es nuestra brújula. ¿Para qué? Para que realmente lo que vayamos a desarrollar vaya a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantener el foco en el desafío. Suena obvio, pero realmente cuando uno está en el proceso de ideación y se olvida de esto, hay veces que empiezan a salir ideas muy locas, ideas quizás que pueden ser consideradas como novedosas, pero como no están apuntadas al desafío, entonces recuerden la definición de innovación pública, no generan valor porque no cumplen con la necesidad de nuestros usuarios y por tanto no estamos hablando de innovación. Así es que es fundamental en este momento, ¿cierto?, que teniendo esa pregunta de desafío la vamos a poner al centro de nuestra hoja de ideación porque queremos mantener, ¿cierto?, el foco en ella. Lo siguiente es que siempre es recomendable poder en este proceso involucrar a diversos actores. ¿Se acuerdan cuando al comienzo, en las primeras sesiones, hablábamos de lo importante de co-crear las innovaciones? Bueno, co-crear significa que en distintos momentos involucro a esas personas. Ustedes ya pasaron por un proceso de co-creación cuando hicieron su diseño de investigación, fueron a hacer observaciones, entrevistaron y co-crearon la comprensión del problema. Bueno, en la ideación también tenemos la posibilidad de involucrar a otros actores, ¿cierto? Porque con esas experiencias y esos conocimientos diferentes nos pueden aportar ideas que sean muy distintas a las que vayamos a pensar ahora nosotros como equipo. ¿Cómo lo podemos hacer? Como ustedes van a tener su desafío, con eso bien le pueden ir a preguntar a otros colegas de la institución, o si es que tienen visitas a terreno, también en conversación pueden preguntarlo, ¿cierto?, a los usuarios, o inclusive, si ya lo quieren llevar más allá, yo les estoy contando opciones, no están obligados a hacerlo, pero se pueden organizar talleres con usuarios, ¿cierto?, y invitarlos a implementar las mismas técnicas de ideación que yo les voy a enseñar en un ratito y aplicarlas con ellos para ver qué ideas levantan. Entonces, esto es una recomendación, obviamente, mientras más personas estén involucradas en este proceso de levantar ideas, más ideas nos van a salir y ya les voy a contar, queremos muchas ideas. Lo otro, quizás a algunos de ustedes les funciona mucho, es utilizar, ¿cierto?, el pensamiento visual. Quizás inclusive ahí les voy a recomendar tener una hoja de papel, un lápiz, cuando estén pensando en las ideas, inclusive dibujar, les puede servir mucho. ¿Por qué? Porque está conectado como con el lado creativo del cerebro. Y en ese sentido, es súper interesante que nosotros, nuestro cerebro, ¿cierto?,
el 90% de la información que asimilamos viene de imágenes. Y las imágenes como que nos transmiten ideas completas. Esto del pensamiento visual no lo vamos solamente a recomendar acá en el proceso de ideación, sino que lo vamos a usar fuertemente en el proceso de prototipado. ¿Por qué? No sé, debería haber investigado, ¿cierto? Pero acá en Chile, cuando hay un cruce de peatones, ¿cierto? Especialmente en los sectores donde hay escuelas, donde los niños tienen que atravesar la calle, hay unos letreritos, ¿cierto? Con este dibujito, y inmediatamente a mí eso me dice, yo veo a estos dos niños en un letrero y digo, aquí cruzan, ¿cierto? Escolares, entonces me tengo que preocupar de bajar mi velocidad. Imagínense si es que ese mensaje, ¿cierto? Porque es un mensaje completo, hay niños, hay que bajar la velocidad, en vez de transmitirlo con una imagen, lo escribiéramos. En cambio, cuando lo tengo como una imagen, entonces se me viene todo el concepto, ¿cierto? Como idea y sé que tengo que reducir mi velocidad. Esto funciona también cuando ustedes están ideando. Hay veces que dibujar cosas me va a poder ayudar a que mi cerebro pueda transmitir un concepto completo. Lo otro muy importante es que como estamos en un proceso de divergencia, ¿cierto? Entonces mentalmente queremos recibir muchas ideas. Y para eso ahora es momento de apagar el juicio y la crítica. No significa que después no vamos a seleccionar las ideas que nos sirvan y cuáles no. Pero para no cortar el proceso creativo, es súper importante que ahora nos pongamos de acuerdo y digamos, ok, por este momento de la ideación vamos a recibirlo todo. Después vemos qué sirve, qué no sirve, qué es ajustable, qué es factible. Ahí vamos a hablar sobre esos criterios de priorización. Pero en este momento, en este funnel, cuando está gordito, ¿se acuerdan del embudo? Queremos recibirlo todo. Eso significa que no puede ser que empecemos a criticar, ¿cierto?, las ideas de los otros. No, es que esto va a ser muy caro, es que no tenemos tiempo, es que esto no va a servir, es que esto ya se intentó y no funcionó, es que no es momento de la crítica. Vamos, si usted es una persona con un pensamiento crítico muy desarrollado, lo cual es bueno, se necesita también eso, pero ahora en este momento, ¡pum!, va a bajar ese interruptor porque lo que necesitamos es cantidad. Y para eso no tenemos que cortar el proceso creativo. Ya va a haber un momento para analizar críticamente todas las ideas, pero no es este. Entonces, ¿por qué? Porque como yo les decía, lo que decimos afecta a los procesos creativos. Si yo estoy dando ideas y mi compañero o compañera todo el rato me está diciendo, sí, pero es muy caro, sí, pero es que es mucho trabajo, sí, pero, lo que voy a hacer es cortar ese proceso. En cambio, cuando yo quiero generar alternativas, crear muchas ideas, si tengo una idea distinta, sí, además podríamos hacer esto otro, además. Queremos estar en una lógica de divergencia. Ambas lógicas son importantes, ambas lógicas son buenas, pero hoy, ahora, en este proceso, queremos crear alternativas, así que apagamos ese juicio y esa crítica. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho varias veces, ¿cierto? Vamos por cantidad. Ojalá tengamos 50, 100, 150 ideas distintas para luego de ahí seleccionar cuál es la mejor. ¿Por qué? Porque aquí, como nos dice este autor, la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. Esto es lo que les decía, no nos va a venir como una inspiración divina o con un golpe de manzana en un árbol, ¿cierto? La idea más innovadora o la mejor idea. Vamos a tener que tener muchas ideas y después pasar por un proceso, ¿cierto?, de análisis, de selección, etcétera, para poder efectivamente llegar a la mejor. Queremos ser disruptivos y radicales. Si hay alguien en su equipo que tiene una idea alocada, se la vamos a aplaudir. No se la vamos a tirar por la borda, se la vamos a aplaudir porque queremos encontrar diversidad de ideas. Y la verdad es que las primeras ideas que demos van a estar dentro de nuestra zona de confort y a medida que seguimos el proceso de ideación para buscar nuevas, vamos a empezar realmente a llegar a esa parte más creativa, ¿cierto? Y que nos va a permitir entonces tener soluciones más disruptivas. ¿A qué me refiero con disruptivo? Porque aquí podemos tener ideas disruptivas e ideas incrementales y está todo bien. Lo que pasa es que no nos tenemos que quedar en nuestra zona de confort.
eso significa como dar la misma idea como siempre hemos solucionado las cosas. ¿Por qué? Porque es súper fácil ponernos cómodos y dar la misma respuesta de siempre. Pero si estamos en este proceso de innovación, significa que esa respuesta de siempre quizás ya no satisface, no ha podido solucionar el problema, entonces queremos ir un poquito más allá. Para eso vamos a buscar soluciones incrementales, es decir, que se basan quizás en algo que ya está hecho, pero lo mejora de alguna forma, ¿cierto? Le hace, ¿cierto?, un ajuste, una adaptación para que funcione mejor. O vamos a crear soluciones disruptivas, es decir, pensar totalmente lo inesperado, lo impensado, lo real, que no se nos hubiera ocurrido hacerlo así, y para eso vamos a ocupar distintas técnicas, ¿cierto? Ideación para no solo quedarnos en nuestra zona de confort, sino que estirar nuestro pensamiento creativo y que nos permita entonces llegar a ideas más allá. Entonces ahí la invitación, ¿cierto? Es que yo les decía, aplaudamos las ideas locas, salgamos de nuestra zona de confort. Por el momento va a quedar en un post-it, así que ni siquiera estamos abrazando tanto riesgo, estamos atreviéndonos a pensar un poco más allá. Entonces, ¿alguna recomendación para poder tener este pensamiento disruptivo? Yo le decía que la creatividad es como un músculo que se entrena. Y una forma de entrenar este músculo es haciéndonos las preguntas correctas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué otros usos puede tener? ¿Qué elementos se pueden sustituir? ¿Con qué lo podemos combinar? ¿Qué pasaría si? Ahí ya vamos a ver cómo estas preguntas las vamos a ir viendo aplicadas en algunas técnicas, ¿cierto?, de ideación que nos permiten llevar nuestro pensamiento un poco más allá, ¿cierto?, y empezar a generar soluciones disruptivas. ¿Sí? Si me permites, no sé, una intervención. Pero por supuesto, adelante. Gracias, sí. Inspiración, por eso decía, mientras más actores involucremos, mejor, porque las buenas ideas pueden venir de cualquier parte. Lo siguiente es combinar ideas. Hay veces que se le puede haber ocurrido a un colega una cosa, a otro colega la otra, y no necesariamente tenemos que seleccionar, sino que la solución, como es algo, ¿cierto?, un sistema más complejo, quizás podemos combinar ambas cosas y nos va a servir. Y eso es algo que también vamos a ir, ¿cierto?, fomentando y entrenando, especialmente en el proceso de prototipado, ¿cierto?, donde vamos a ir viendo cómo podría funcionar nuestra solución. Luego, muy importante es generar las condiciones necesarias. ¿Qué significa esto? Ya algo hablamos de apagar el juicio y la crítica, ¿cierto? Y es que necesitamos entre nosotros, entre nuestro equipo o con quien invitemos, ¿cierto?, al proceso de ideación, necesitamos generar un espacio de confianza, de diálogo. ¿Por qué? Porque si no, yo les decía, ¡pum!, se nos va a apagar la creatividad. Entonces necesitamos, si se fijan acá en la foto, esto es un taller presencial que en algún minuto me tocó realizar y la gente está riendo, ¿cierto? Y está dando sus ideas en un ambiente muy relajado, muy agradable, porque de esta manera, ¿cierto?, también nos vamos a poner más creativos a que si estamos tensos o si es que hay alguien todo el tiempo diciéndome que mi idea es mala, voy a dejar de participar porque ya a quien le gusta, ¿cierto?, que le estén diciendo todo el rato que no. Entonces, es importante que cuidemos eso en términos de los equipos ahora con los cuales están trabajando. Y otra sugerencia que yo ya les daba, tengan a mano un lápiz, un papel donde dibujar, donde rayar, donde empezar a explorar esta parte más visual que puedan tener, que les va a ayudar muchísimo, ¿cierto? Especialmente cuando estemos en el proceso de prototipado, a poder como transmitir esa idea de una manera más completa que solo con palabras. Entonces, en resumen, tenemos que necesitamos mantener el foco en nuestro desafío. De ahí la importancia que lo terminemos de hacer muy bien. 2, ojalá podamos involucrar a diversos actores en este proceso de co-creación para poner ideas de distintos ámbitos que nos ayuden a salir, ¿cierto?, de nuestra zona de confort. Utilizar, ¿cierto?, el pensamiento visual si es que les acomoda. Apagar el juicio y la crítica. ¿Para qué? Para que podamos realmente generar la mayor cantidad de ideas posibles en esta fase, disruptivas, radicales, que podamos combinar, ¿cierto?,
Todo mediante ¿qué? Las condiciones necesarias de un buen trabajo, ¿cierto? En equipo para que podamos hacer esta ideación de la mejor manera. Dicho eso, de aquí, de este proceso, ¿tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, acotación que quieran hacer? Tengo deditos para arriba de Jairo, de Javier, vamos bien, parece. El resto, ¿sí? Bien. ¿Les parece entonces que nos tomamos los 15 minutos de break y a la vuelta yo les cuento sobre las distintas técnicas de ideación y aquellos que estén ya listos para idear, ¡pum!, se lanzan a idear y los que no, seguimos, ¿cierto?, poniéndonos al día con el proceso, ¿sí? Vamos que se puede, gracias Jairo. Ya, muy bien. Entonces, cámara apagada, micrófono apagado y nos vemos en 15 minutos, ¿cierto, Javier? Eso, para ir a buscarse un cafecito para retomar este ánimo. Muy bien. Ya les adelantaba que lo que vamos a ver ahora son métodos de ideación, ya en específico cómo podemos hacer este proceso, y les adelantaba también que vamos a revisar bastantes procesos distintos, de manera que ustedes conozcan ciertos distintos métodos, y vamos a aprovechar entonces a aquellos que ya tengan su desafío ok, a empezar a aplicarlos para pensar en ideas para nuestro cierto desafío de innovación. Existen cientos de métodos para idear, o sea, acá les pusimos algunos, quizás el más conocido es la lluvia de ideas o lluvia de palabras, ¿cierto? Pero están los sombreros para pensar, las analogías, el reloj, mapas mentales, storyboard, o sea, un montón, ¿cierto?, de opciones para poder idear, y podemos combinar distintas de estos métodos. Mientras más ocupemos, entonces más ideas vamos a tener, y ya se recuerdan, ¿cierto?, que yo les comenté al comienzo que lo que queremos es cantidad. Queremos muchas ideas distintas, ¿cierto? Entonces, mientras más métodos apliquemos, mejor. Pero hoy día vamos a profundizar en algunos de los más utilizados, ¿cierto?, para que ustedes sepan cómo se ocupan y cómo los podrían entonces aplicar en este u otros ciertos momentos que necesiten generar ideas. La más conocida, la lluvia de ideas o denominada brainstorming, ¿cierto? Y esto nos ayuda de manera informal y muy libre pensar, ¿cierto?, y anotar todas las ideas que se nos puedan ocurrir en torno a nuestro desafío. Esto se puede hacer de manera individual, ¿cierto?, personal, o de manera grupal. Pero yo les recomiendo que si lo hacen de manera grupal, que lo vamos a practicar hoy día, de todas maneras se den unos minutitos. Por ejemplo, si vamos a tener 20 minutos de trabajo, 10 se toman para que cada uno piense en las ideas y las anote, y después, ¿cierto?, la puedan revisar de manera grupal e ir anotando aquellas que surjan adicionales de esa conversación. No se necesita, esto es fácil, no necesitamos nada más que lápices o post-it o una hoja de papel para anotar. En nuestro caso, lo vamos a hacer digital, ¿cierto?, a través de la plataforma Miro. Y como ya saben, lo que queremos son muchas ideas, ¿cierto?, no evaluando, al menos en esta etapa, su calidad. Después vamos a tener un momento para poder hacerlo, ¿cierto? Otra forma de hacerlo, yo ya les adelantaba cuando decíamos que podemos hacer este proceso invitando a más actores, haciendo una co-creación. Otra opción es hacer un carrusel de ideas. Y esto normalmente lo ocupamos en talleres de co-creación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como en este taller, si es que yo los hiciera rotar a los distintos equipos por los distintos desafíos que tenemos, de manera que en poco tiempo los distintos equipos van generando ideas para los distintos desafíos. Esto lo pueden ustedes perfectamente hacer, por ejemplo, cuando yo les decía que podían organizar, ¿cierto?, algún espacio de co-creación con usuarios o con usuarias, y si tuvieran más de un desafío, los pueden hacer rotar, ¿cierto?, en distintas mesas para poder obtener distintas ideas en poco tiempo. Una de nuestras favoritas son los sombreros para pensar, ¿cierto? También vamos a tener la posibilidad de practicar esta, porque lo que nos va a ayudar los sombreros para pensar es realmente generar ideas desde otras perspectivas. Entonces los vamos a hacer a partir de perfiles que puedan cumplir ciertos atributos, ¿cierto?, y que nos permitan pensar desde otro ángulo que no sea el mío, propio desde mi rol, desde el donde me desempeño o desde mi carrera profesional,
¿cierto? Sino que tratando de ponerse literalmente en los zapatos, o en este caso, en el sombrero de otro, ¿cierto? Entonces lo importante acá es que cuando vayamos a elegir los perfiles, y ahí ya vamos a hacer un ejemplo cuando lleguemos a la parte práctica, es que los perfiles que elijamos tengan ciertos atributos, ¿cierto? Que nos permitan pensar desde ese punto de vista. Ya después lo vamos a ver, ¿cierto? En específico. Algo similar es el Crazy 8, ¿cierto? Y en ese sentido también vamos definiendo algunos perfiles, como por ejemplo un ministro, un estudiante, un adulto mayor, un artista, un multimillonario. Obviamente perfiles que nos ayuden, ¿cierto? Asociado a nuestro desafío, y cada uno de nosotros elige un perfil y vamos, ¿cierto? Pensando una lluvia de ideas, pero desde ese punto de vista. Entonces la idea es seleccionar distintos perfiles y ir haciendo entonces esas 8 ideas desde el punto de vista de ese perfil. Otra técnica colaborativa que también sirve para generar muchas ideas, pero además es como que estirar ese elástico de la creatividad, es el 3x3x3. ¿Por qué? Porque pienso 3 ideas en 3 minutos y hago 3 rondas. Y es de manera colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene una lámina, ¿cierto? Digital, o un papel, ¿cierto? Físico, si lo estamos haciendo, ¿cierto? En la oficina. Y nos damos entonces 3 minutos para que cada uno de nosotros en esa primera ronda anote 3 ideas que puedan dar solución a nuestro desafío. Y cuando ya terminamos, intercambiamos de espacio de trabajo. Y yo le paso mi hojita, por ejemplo, a la Grace. Y ella lee mis 3 ideas y tiene que pensar en 3 ideas completamente distintas o a complementar una de mis ideas. Y eso lo volvemos a hacer en 3 minutos y luego de eso una tercera ronda donde ahí sí que estamos, pero usando nuestra creatividad al máximo, porque imagínense que recibimos una hoja con 6 ideas donde tenemos que pensar algo distinto o complementario, construir a partir de la idea del otro. Entonces, esa última línea normalmente es la que más nos cuesta hacer, porque en la primera ya como que sacamos las preguntas o las respuestas, las soluciones que son como obvias en nuestra zona de confort, y en la última ya estamos como en las más disruptivas, en las más creativas, porque realmente hemos tenido que generar algo distinto. Y si se fijan, ya en nada tenemos 9 ideas por cada lámina, y si es que éramos, cierto, no sé, 5 integrantes en el equipo, entonces imagínense, en 9 minutos aproximadamente tenemos 45 ideas distintas para poder dar solución a nuestro desafío. Recuerden que lo que queremos es cantidad. Otra opción para poder generar ciertas ideas y especialmente buscar ciertos atributos de esas ideas es la técnica de usar analogías, ¿cierto? Y eso nos permite quizás sacar algunos atributos de alguna industria, de algún cierto sector que sea quizás distinto al nuestro, pero que nos puede ayudar, ¿cierto?, para poder generar un servicio que cumpla con ciertas características. Por ejemplo, si estuviéramos innovando en el sector de salud, podríamos decir que quisiéramos que nuestra sala de urgencias, ¿cierto?, de un hospital, fuera como la parada de los pits, ¿cierto?, de una carrera de Fórmula 1. ¿Cómo son las pits? ¿Alguien acá fanático de las carreras de auto? ¿Qué características tienen los pits? Una atención rápida. Así Es una atención rápida, el auto entra al pit y están, pero todos los técnicos ahí, pum, les cambian las ruedas, los aceites, todo, pero en segundo y ¡pah!, sale el auto de nuevo. Entonces, si se fijan, esa analogía nos permite decir que, bueno, lo que queremos es que el hospital sea una atención rápida. Entonces, de esa manera, cuando jugamos a buscar analogías, nos empieza a ayudar para encontrar atributos que queremos de nuestra solución. Otra opción que yo ya les contaba, que se acuerdan cuando decíamos que una forma de poder generar pensamiento disruptivo es a través de ciertas preguntas. Y bueno, una de las preguntas que nos podemos hacer tiene que ver con esta técnica que se llama situación deseada. Y eso se hace como respondiendo a la pregunta de cómo nos imaginamos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, el cultivo de alevines, ya que estuve por ahí por ese grupo revisando.
¿cómo te imaginas el cultivo de alevines de trucha, creo que eran, en 20 años más, cuando la verdad es que no tengamos problemas de stock? Y ahí tú empiezas a describir qué es lo que te imaginas. Mira, hay distintos productores por sector, que no sé qué, y en esa situación deseada empezamos también a encontrar elementos que nos sirven, ¿cierto?, para la solución que estamos buscando y para ver cómo podemos llegar a eso. Otra opción, que también tiene que ver con esto de poder como generar este pensamiento disruptivo, ¿cierto?, tiene que ver con los impulsores de mejora. Ojo, que esta técnica la debo usar cuando yo ya tengo algunas ideas, ¿cierto?, levantadas de las otras técnicas que ya les he explicado anteriormente. ¿Por qué? Yo ya les decía, podemos usar varias técnicas de ideación y esta técnica de ideación se basa en que ya tenemos algunas ideas iniciales. Entonces, si se fijan, la plantilla parte de una idea, ¿cierto? Y luego nos entrega como una tarjeta, una orientación para poder, ¿cierto?, ver qué hacemos con esa idea, cómo la transformamos para generar una nueva. Y eso se le denomina los impulsores de mejora. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos impulsores que dice adición. Integra la propuesta con otra. Entonces, juntamos, ¿cierto?, dos cosas. O sustracción, quita un elemento. Yo, el ejemplo que más me gusta, que bueno, ahora como decían ustedes, esto de la realidad Zoom casi que cambia totalmente la forma de hacer formación y capacitación, pero a mí el ejemplo que me encanta de decirle a los profesores es, bueno, imagínense si en una sala de clases yo quito el elemento profesor, y ahora, ¿cómo sucede el aprendizaje? Y entonces eso nos permite pensar en algo radicalmente distinto y sacarnos de nuestra zona de confort, ¿sí? Esta inserción, insertar un elemento quizás de otra práctica, de otra disciplina, exageración. Entonces, estas como tarjetas o impulsores de mejora nos ayudan a pensar de una forma más radical, ¿cierto? Y transformar una idea que ya tengamos en algo distinto. Muy bien. Y algo que yo sé que suena menos sexy quizás que el resto de las técnicas de ideación que les he ido comentando, pero no significa que sea menos importante, porque lo que no queremos es reinventar la rueda y también podemos tener innovaciones incrementales. ¿Y cómo lo hacemos? Buscar en otros, ¿cierto?, contextos. Eso puede significar en otro sector geográfico del mismo Perú, ¿cierto?, puede ser en otro país, puede ser, ¿cierto?, en otra industria, donde ya se esté implementando o esté en vías de implementación una solución que esté relacionada con nuestro desafío. Esto nos permite, ¿cierto?, buscar ideas inspiradoras y aprender, ¿cierto?, de lo positivo y lo negativo, y de repente hasta en los no haga esto porque no funcionó, hay mucho aprendizaje. Y eso nos permite a nosotros entonces no tropezar con esa piedra quizás si es que vemos en esa indagación de que hay algo que no funcionó, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer, cierto? Entonces, aquí la idea es revisar las experiencias de otros organismos, pueden ser públicos, pueden ser privados, de nuestro país, de otro país, ¿cierto? Para ver si es que podemos inspirarnos con ello. Para ello, normalmente usamos, ¿cierto?, una especie de formato donde vamos, ¿cierto?, buscando, por ejemplo, en la misma internet, a través de un set de palabras clave, ¿cierto? No sé, arlequines, producción, difusión de capacitaciones. No tienen, por ejemplo, el área que está trabajando acá, el tema de las capacitaciones, no tiene por qué buscar referentes de capacitación en pesca. Puede ser cualquier organismo de capacitación, por ejemplo, que esté dando a conocer su oferta de una manera creativa. Y en ese sentido nos podemos inspirar de otra industria, ¿cierto?, para traer las mejores prácticas a nuestra industria, ¿cierto? Y ahí eso lo puedo hacer a través de libros, de páginas de en redes sociales, etcétera, de manera que yo pueda recoger esa inspiración y la voy sistematizando en fichas, poniendo el nombre, el objetivo de esa solución, algunas características, ¿cierto? Si es una solución digital, quizás voy ir contando, por ejemplo, de qué manera está dispuesta la página web, con qué elementos, los colores inclusive. Si es que, no sé, vamos a hacer difusión de algo,
y nuestros afiches normalmente son en blanco y negro con una letra así pequeña, y vemos que los afiches de cualquier otra cosa que llaman mucho la atención son de colores llamativos, con letras grandes, con figuras, con, no sé, un código QR para yo poder escanearlo, y no sé, y que me llegue una información a mi celular. Todas esas prácticas que puedan venir quizás de otros sectores, yo la puedo aplicar, ¿cierto?, a mi solución. Y eso me permite entonces también ir ampliando, ¿cierto?, y generando buenas prácticas en mi industria. Al final, yo sé que nosotros lo estamos haciendo digital, ¿cierto?, pero al final se tiene que ver algo así, el cúmulo de ideas. Se fijan que ahí hay referentes, por ejemplo, en fotos, que nos permiten darnos algunas ideas, muchos post-it, algunos dibujos por ahí. Es decir, queremos tener la mayor cantidad de ideas posibles para luego seguir avanzando, ¿cierto?, en este embudo que yo les comentaba al comienzo, que nos permite ir luego clasificando, ¿cierto?, agrupando y priorizando. Pero ahora vamos por cantidad y por inspiración, entonces la idea es que se pueda ver así, completo, lleno, ¿cierto?, su proceso de ideación.